Así inicia ese Noticia en Profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento tenemos 3 temas que son noticia. Los presentamos en titulares. El primero de ellos es Noticia Ecuador. Esta noche el país está bajo estado de excepción por decisión del gobierno del presidente Lenín Moreno. ¿Por qué se llega a esta situación? ¿Qué tan cierto es que para atender el déficit fiscal sea necesario liberar precios de la gasolina? Analizamos los hechos, profundizamos en ello. Segundo tema que es noticia, Perú. Presidente Vizcarra trata de dar un parte de normalidad al lograr la conformación de su tren ministerial. Pero más allá de la foto, la incertidumbre continúa y la atención se centra en la Comisión Permanente del Congreso. ¿Qué tanto puede hacer? Les presentamos este panorama. Tercer tema que es noticia, Colombia. La caricaturesca fuga de la excongresista y ahora prófuga de la justicia, Aida Merlano, cobra las primeras cabezas. Dejan sus cargos el director del Instituto Nacional Penitenciario, la directora de la Cárcel de Mujeres de Bogotá. Pero ¿quién es esta mujer y qué representa en el entramado de castas políticas del país? Lo vemos en Noticia que así comienza. Bienvenido, bienvenidas. En Noticia Ecuador, el presidente Lenín Moreno decretó estado de excepción en medio de un paro nacional en rechazo a medidas y reformas económicas anunciadas por el presidente hace 48 horas. ¿Cómo finalizó la primera jornada de movilización de este paro nacional? ¿Cuáles son las consecuencias de estos anuncios del gobierno? Tenemos detalles a continuación. Las calles de la capital ecuatoriana fueron escenario de una fuerte represión policial contra manifestantes que reclamaban la eliminación de un nuevo paquete de medidas económicas. Tras evaluar la crisis, el presidente anunció estado de excepción en todo el país durante 60 días. Los derechos, queridas amigas y amigos, se exigen sin perjudicar a los que verdaderamente son fundamentales para el progreso del país: la generación del trabajo, la educación, la libre movilidad, la seguridad de las personas. Reiteramos, por supuesto, siempre nuestra apertura al diálogo. Siempre estaremos dispuestos a ceder espacios que no comprometan bajo ninguna circunstancia la ética y la moral, la transparencia con la que se ha conducido siempre este gobierno. En un punto de la capital, el foco de violencia policial se generó cuando un grupo de estudiantes rompió el cerco que les impedía llegar a las cercanías del Palacio de Carondelet. Las masivas movilizaciones en el país responden al incremento del precio del diésel y gasolina extra decretado a principios de este mes. Un paro nacional convocado por gremios de transportistas marcó la jornada de este jueves, a la que también se sumó la Confederación de Nacionalidades Indígenas, cuyos dirigentes afirmaron que las medidas adoptadas por Lenín Moreno afectarán a la población más vulnerable. En medio de los momentos más tensos, las autoridades reconocieron que el orden jurídico resulta insuficiente para controlar la situación. Hasta el presente momento no está siendo suficiente para afrontar este tipo de amenazas a la paz, a la tranquilidad, a la protección de la sociedad, a preservar sus libertades y sus derechos para que las actividades sociales, económicas, productivas se realicen con normalidad. El paquetazo económico, entre otras cosas, establece reducir los aranceles para equipos, maquinarias y materia prima en las áreas agrícola e industrial. También la eliminación de aranceles a la importación de celulares, tabletas y computadoras. Incluye la ampliación del programa Casa para Todos, con la entrega de créditos hipotecarios por un monto de $1.000 millones a una tasa de 4,99%. La renovación de los contratos ocasionales con 20% menos de salario. Y paralelamente se reducirá de 30 a 15 días el periodo de vacaciones en el sector público. La indignación recrudeció en la sociedad tras el acuerdo que alcanzó Ecuador con el Fondo Monetario Internacional, organismo que prestó más de $4.000 millones al país. Ahora el Ejecutivo enfrenta las primeras consecuencias de ese pacto, firmado en marzo para obtener créditos después de la alta deuda pública de la economía dolarizada.
En ese contexto, expertos alertan que las nuevas medidas solo favorecen a las élites económicas del país. Es decir, las medidas económicas que se han implementado se tomaron considerando lo que piensan las cámaras de producción y las cámaras empresariales. Yo pregunto, ¿les invitaron a los campesinos de esa reunión? ¿Les invitaron a los trabajadores de esa reunión? ¿Les invitaron a los funcionarios públicos de esa reunión? Entonces, nuevamente tenemos un caso desvergonzado de política económica. La decisión gubernamental también obtuvo el rechazo de la bancada de la Revolución Ciudadana, al tiempo que convocaron a todo el pueblo a resistir y derrotar el avance de las políticas neoliberales. ¿Cómo finaliza esta jornada? Conversamos de inmediato con nuestro corresponsal en Quito, Cristian Salas, quien se mantiene en los alrededores del Palacio de Carondelet. Hola, Cristian, muy buenas noches. Hola, Cristian. Cristian. Parece que no nos escucha. Rápidamente le pido a la producción que establezcamos la comunicación con Cristian, porque es muy importante conocer la situación a esta hora. Parece que retorna la calma, pero bueno, te escuchamos a ti para que nos cuentes lo que sucede. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Tatiana? Buenas noches. Bueno, apenas pude escuchar tu pregunta. Lastimosamente hay un problema con el audio. Entendí que me preguntabas acerca del ambiente que se vive a esta hora, que aparentemente ha llegado la calma. Bueno, te podemos decir que hemos llegado hasta lo que más pudimos cercano al Palacio de Gobierno. Estamos a 1,5 cuadras del Palacio de Gobierno, donde se vive una aparente calma. Luego de pasar varios cordones de seguridad, finalmente este es el último, el cual ya no pudimos proseguir. Las autoridades ya no nos permitieron el paso porque prácticamente ya estaríamos en el Palacio de Carondelet. Llegamos hasta aquí y, como te decía, está completamente resguardado. Hay varios cordones de seguridad para poder llegar hasta acá. Sin embargo, la situación que se vive a pocas cuadras de este lugar es otra. Las movilizaciones continúan, las protestas continúan. Hace pocos minutos estuvimos informando con algunos ciudadanos que incluso venían haciendo algunas denuncias con producto de desmanes, en un ambiente violento, en enfrentamientos que se venían dando tanto entre los manifestantes como también con la fuerza pública. Hay dos realidades, una, la que se vive aquí de una aparente calma, que es la que anunciaba el presidente Lenín Moreno desde Guayaquil, en donde supuestamente estaría ya controlado todos los focos de violencia, según le habían informado las autoridades allegadas al gobierno. Pero la realidad es que hasta hace pocos minutos, o al menos en estos momentos, todavía prosiguen las protestas, como ya lo dijimos, a pocas cuadras de este sector, e incluso podríamos decir que se intensifican, dado que nosotros estuvimos en ese sitio y tenemos toda la potestad para decirlo, Tatiana. Y no solamente aquí en la capital ecuatoriana, hemos visto también los reportes a través de las redes sociales de la situación que se vive en varias ciudades del país, en el centro, sur de la serranía, en la Amazonía ecuatoriana y en la costa, donde incluso también no solamente ha habido protestas, sino que producto de la situación violenta que se vive, tenemos información de que ha habido algunos saqueos y demás que fueron ya informados incluso por parte de las autoridades, que ya han sido controladas estas situaciones. Esta es la realidad, esta es la situación que se vive. Esta es una primera jornada de protestas, pero que no inició el día de ayer, inició en la noche de ayer, luego de que el presidente Lenín Moreno informara cuáles eran las nuevas medidas económicas. Ya se dieron varios brotes de manifestaciones y de protestas en distintos puntos de la capital ecuatoriana que no llegaron a la situación que se generó aquí, que realmente fue un ambiente de tensión, de violencia. Nosotros hemos presenciado la detención de varios jóvenes que estuvieron protestando. Sin embargo, el reporte oficial es que hasta el momento existen más de una veintena de detenidos, pero también a través de las redes sociales hay denuncia de una gran cantidad de personas que han sido detenidas, no han sido reportadas y no han llegado hasta la unidad de flagrancia, Tatiana.
Así las cosas, muy pendientes durante esta jornada, en la noche, en este punto, en cualquier otro de la capital ecuatoriana. Cristian Salas, allí estaba nuestro corresponsal desde Quito. Cristian Salas, el equipo periodístico desde muy temprano, desde esta nación suramericana, contándonos todo lo que ha venido sucediendo. Desde que el gremio de los transportistas anunciaba este paro nacional de carácter indefinido, como lo han anunciado. Ahora, ¿qué tenemos en nuestra multiplataforma en www.telesurtv.net? La información. Uno de los titulares. Exigen a Asamblea de Ecuador actuar tras estado de excepción. La bancada de la Revolución Ciudadana emitió este jueves un comunicado para exigir a la Asamblea Nacional que se pronuncie ante el estado de excepción decretado en horas de la mañana por el presidente Lenín Moreno. El presidente tomó la decisión tras las protestas de diferentes sectores registradas en todo el país y el paro de transporte luego de las reformas económicas que anunció hace 48 horas. Las medidas incluyen la eliminación de subsidios para combustibles fósiles, así como la liberación de los precios de diésel y de gasolina. Y nosotros aquí en la página de Telesur hemos ubicado precisamente el comunicado de la bancada de la Revolución Ciudadana. Un gobierno con miedo declara estado de excepción. Ese es el titular. Ustedes lo pueden encontrar completo en www.telesurtv.net. Hay además un tuit del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, que es vocero, además ha sido un líder de este sector, de este movimiento político de la Revolución Ciudadana, que dice: ya todos conocemos el cinismo y alteraciones psicológicas de Moreno. Cuando dice algo, significa exactamente lo opuesto. Siempre se puede confiar en los traidores, no cambian nunca. Aquí está precisamente lo que dice Rafael Correa y ampliado para ustedes. Bien, así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Perú, el presidente Martín Vizcarra trata de dar un parte de normalidad al lograr la conformación de su tren ministerial. Pero más allá de la fotografía que circula en medios de comunicación, la incertidumbre continúa, la atención se centra en la Comisión Permanente del Congreso. Pero ¿cuáles son sus potestades? ¿Qué tanto puede hacer para acabar con la incertidumbre? Vamos a revisar y analizar este panorama al volver. Estamos en Es Noticia. Noticia Perú, el Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse ante la crisis política que afecta al país. Así lo pidió la Comisión Permanente del Congreso, en la que también hay desencuentros. Entre tanto, el presidente Martín Vizcarra avanza y juramenta un nuevo gabinete. Vamos a revisar esos detalles a continuación. En su primera sesión la víspera, la Comisión Permanente del Congreso de Perú presentó formalmente la solicitud al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la legitimidad de las últimas actuaciones del Poder Ejecutivo y el Legislativo. La resolución plantea declarar nula la disolución del Congreso y revisar la carta de renuncia a la vicepresidencia de Mercedes Arauz. Entre otras cosas, pide hacer el trámite de nombramiento de Gonzalo Ortiz de Ceballos como magistrado del tribunal. Este jueves se conoció que Ortiz acudió a la sede del órgano con el objetivo de solicitar una fecha para su juramentación. La designación de Ortiz el pasado 30 de septiembre en el Congreso, sin que el Parlamento debatiera la cuestión de confianza presentada por el Ejecutivo en la mañana para modificar el proceso de elección de los magistrados, fue la raíz del choque entre el Congreso y el Ejecutivo. Previo a la votación de la resolución, varios miembros de la comisión se retiraron por considerar que no corresponde a las funciones que le competen. La comisión se conformó luego que el presidente Martín Vizcarra disolviera el Congreso el pasado lunes. Está compuesta en su mayoría por parlamentarios ultraderechistas. 3 días después y con dificultades, el presidente juramentó a un nuevo gabinete. De 18 carteras, 10 ministros son nuevos, 6 se mantienen en sus cargos y 2 vuelven a despachos que ocuparon con anterioridad en el actual gobierno. Los cambios más notables se produjeron en la cartera de Economía, para la que nombró como ministra a María Alba, la de menor edad de su gabinete, así como en la cartera de Relaciones Exteriores, que encargó a Gustavo Mesa Cuadra,
ex embajador en Naciones Unidas. Ya el martes, Vicente Ceballos se había juramentado como presidente del Consejo de Ministros. Aunque la ruptura del Congreso ya parece un hecho, queda esperar el pronunciamiento del tribunal. ¿Y cuándo será ese pronunciamiento del Tribunal Constitucional? Vamos a conversar con Jaime Herrera hasta ahora, nuestro corresponsal desde Lima. Jaime, buenas noches. Bueno, estas preguntas y más al finalizar esta jornada. Cuéntanos. Hola Tatiana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buena pregunta, porque ya de los 7 magistrados del Tribunal Constitucional, 3 han adelantado opinión diciendo que la Comisión Permanente del Congreso de la República no tiene facultades para solicitar esta demanda de competencia en este órgano. Por tanto, por lo pronto, y ni siquiera puede que vea el Tribunal Constitucional esta causa. Y de aceptarse, o sea, de ver el Tribunal Constitucional la causa, se trata de un proceso bastante largo, porque primero es como un juicio, primero tiene que ir una de las partes a dar sus argumentos, luego la otra, en este caso sería el procurador del Congreso de la República, para decir quién tiene la razón y no. Luego se tendría que dirimir. El Tribunal Constitucional apenas se reúne 2 veces a la semana, una vez en Lima y otra en Arequipa, y es por eso que esto podría extenderse inclusive por algunos meses, si es que se acepta el caso y si es que le dan la celeridad correspondiente. Así que todavía no está definido de que efectivamente el Tribunal Constitucional vaya a ser quien dirima. Por lo pronto, el hecho de que Vizcarra tenga a las Fuerzas Armadas de su lado, tenga los pronunciamientos también de distintos países que están respaldando la actuación del presidente Martín Vizcarra, así como también de la misma población, que más del 70% lo respaldan según encuestas y según además las manifestaciones y los pronunciamientos en la calle. Por lo pronto él es el que tiene el poder, más aún cuando la Policía Nacional se ha hecho cargo de la seguridad del Congreso de la República, del Legislativo, impidiendo el ingreso de aquellos congresistas que en este momento ya no tienen ningún cargo que hacer, ninguna función que hacer. Hay algunos han ido a Relaciones Exteriores a entregar su pasaporte diplomático, porque ellos dicen que ya no tienen que tener ningún tipo de gollerías, ningún tipo de ventajas, y por tanto se allanan a esta disolución del Congreso. Estamos hablando sobre todo de aquellos parlamentarios de izquierda, como por ejemplo del Frente Amplio y del Nuevo Perú, así como de algunos de la bancada liberal, como es el caso de Alberto de Belaúnde, Tatiana. Así las cosas. Gracias, Jaime. Buenas noches. Así finaliza esta jornada en Perú. Gracias, Jaime. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña David Roca Basadre. Él es periodista, analista político. Nos acompaña también desde Lima. David, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí. Hola, David, ¿me escuchas? Sí, buenas noches, aquí estoy. Gracias, qué bueno, gracias por acompañarnos, David. Primero, tu impresión con respecto al nuevo gabinete, al tren ministerial, que de hecho le costó un poco conformar al presidente Vizcarra. Es un gabinete que tiene algunas sorpresas, como la ministra de Economía, por ejemplo, es muy joven y muchos la critican por eso, pero tiene también bastantes méritos académicos. Hay que ver cómo se desempeña. Aparentemente la orientación que le quiere dar el presidente Vizcarra a su gobierno en esta etapa es la de mantenerse dentro de la línea tradicional del modelo, de mantener el modelo, pero tratando de aportar un poquito más a los temas sociales, incluso manteniendo esto, ¿no? Una apuesta complicada, para lo cual la ministra de Economía está más o menos preparada, porque ese es su sesgo, ¿no? Luego hay otros ministros que son que han generado más complicación, ¿no? El ministro de Cultura, que es un ministerio pequeño pero que tiene mucho peso, mucha presencia mediática, es alguien que viene del fujimorismo y un converso del fujimorismo, y la gente no le tiene mucha confianza. Es un gabinete que genera expectativas en el sentido de que no se sabe muy bien para dónde va a patear al final, ¿no? Vamos a esperar qué dicen los días, ¿no? Hay muchos rostros nuevos,
y hay muchas personas que de las cuales no se esperaba verlas en el gabinete, ¿no? Pero sí, y en todo caso, David, con respecto a la vinculación de algunos miembros del gabinete con el fujimorismo, resulta bastante paradójico, porque es este mismo sector fujimorista que le ha hecho la guerra permanente al presidente Vizcarra dentro del Congreso. No aprobaron sus leyes. Vemos ahora que son, de hecho, bueno, son la mayoría y bloquearon todos sus proyectos. No, el ministro de Cultura es un ex fujimorista. Él fue electo por el fujimorismo al Congreso y se ha peleado con el fujimorismo, ¿no? Y ahora es parte de la bancada liberal. Pero igual, ¿no? Eso genera, la gente no lo ve muy bien, la gente ha juntado las cejas en ese nombramiento, ¿no? Hay otros que son un poco más interesantes, ¿no? Y algunos que establecen una continuidad, ¿no? El Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Vivienda, en fin, son áreas que se van a mantener dentro de la línea que ha tenido hasta ahora el gobierno, ¿no? No es un cambio revolucionario lo que ha habido, es un cambio de nombres y hay que ver si es que esta apuesta del presidente por mantenerse dentro de la ortodoxia del modelo y del modelo económico y al mismo tiempo apostar un poco hacia lo social le funciona, ¿no? Es más o menos el panorama general de lo que está planteando por lo que uno ve por la gente que está ahí, ¿no? Ahora, ya con el gabinete constituido, hay preocupación de algunos sectores sociales y de movimientos de izquierda en el país. Es que sin un Congreso activo, el Ejecutivo puede hacer todo lo que desea con respecto a sus planes en materia de desarrollo económico, y bien hemos visto durante este tiempo de Vizcarra, bueno, no es distinto, solamente han cambiado de rostros, pero el modelo se mantiene con la entrega de recursos naturales a las multinacionales, con problemas además de carácter medioambiental, con dificultades con organizaciones indígenas y con las mineras, que son hechos que aún están latentes, aunque estos días pues se han perdido la atención porque la vista está puesta precisamente en todo este problema de crisis institucional. ¿Cómo ves eso? Bueno, hace 2 días nomás les han apaleado a los comuneros en Apurímac que estaban bloqueando ahí hay un problema, ¿no? La minera tiene ha puesto una carretera por donde pasan cientos de camiones que están echando mucho polvo y ya se están destruyendo cultivos, la gente no puede ni respirar, está generando problemas de enfermedades y la gente ha bloqueado la carretera y les han mandado las tropas y les han sacado la mugre. Esto ha pasado hace 2 días nomás, ¿no? Ha sido de eso, pero sin embargo la prensa no se ha ocupado de eso, tan preocupados como están en el tema político, no han atendido este evento que es reciente y que revela que la línea del gobierno va a ser efectivamente la misma, ¿no? No hay mayor expectativa. Lo importante y lo único que ha generado consenso en torno a la medida del presidente Vizcarra ha sido que un elemento perturbador muy grave, que era la presencia de esta mayoría fujimorista que bloqueaba todo, la han eliminado, ¿no? Y ya creo que va a perder en las próximas elecciones. Es muy difícil que logre hacer elegir a muchos congresistas, y eso ya digamos que es algo que da cierta tranquilidad, pero luego evidentemente va a proseguir la confrontación entre los movimientos sociales y los movimientos de izquierda, los movimientos ecologistas, en contra de la política del presidente Vizcarra, que en términos generales es la misma que está preponderando en algunos países de América Latina y que tantos malos efectos sociales y ambientales está generando, ¿no? No se viene en cambio por ese lado, ¿no? Lo que ha generado consenso es esta medida de deshacerse de fujimorismo, que de verdad era un estorbo enorme para cualquier proceso, incluso un proceso de contradicciones grandes que puede haber y que puede venir, pero es que con el fujimorismo no se puede debatir, ¿entiendes? El fujimorismo es simplemente alguien que bloquea y no deja hacer nada, y es el abuso total y completo. Tendría que haber seguido usted la sesión del Congreso, fue terrible, no dejaban entrar al ministro, le bloqueaban la puerta, así, o sea, ese tipo de trato, ¿no? Votaban lo que les daba la gana, no dejaban hablar a la oposición, una cosa de verdad que uno llama a preguntarse cuando se ponen a hablar de legalidad acerca de si fue o no legítimo, legal la disolución del Congreso. La verdad que no, simplemente que no quedaba otro camino, ¿no?
no quedaba otro camino, ¿no? Y ellos mismos se pusieron su propia trampa, ¿no? Sí. Esto es el cambio, este es el gran cambio, ¿no? Pero obviamente luego de desaparecer este elemento tan perturbador y tan molesto y que era grave, no desapareció por completo. Debe ir poco a poco diluyéndose. Ahora aparecen las contradicciones reales que se mantienen, ¿no? Sí, y en todo caso, David, ¿no? Lo que uno se preguntaría será para una próxima oportunidad, un próximo análisis, es si esta hubiese sido la oportunidad de oro del pueblo, de la movilización social, con esos millones de personas que salían a las calles para exigir una transformación real, una transformación de fondo del país, por ejemplo, una Asamblea Nacional Constituyente. Será para una próxima oportunidad. Le deseo buenas noches. Puedo adelantarle que ya empiezan a haber algunos sondeos que anuncian que ha habido tan buen comportamiento de los grupos de izquierda que hay una tendencia a mirarlos con simpatía, ¿no? Y es probable que en enero eso se traduzca en votos, ¿no? Hay que esperar. Hay que esperar. Muchísimas gracias, David. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, en Noticia Colombia, la caricaturesca fuga de la excongresista conservadora y ahora prófuga de la justicia, Aida Merlano, cobra las primeras cabezas. Dejan sus cargos el director del Instituto Nacional Penitenciario, la directora de la Cárcel de Mujeres de Bogotá. Pero ¿quién es esta mujer? ¿Qué representa en el entramado de las castas políticas y electoreras del país? Vamos a revisarlo y analizarlo. Al volver estamos en Es Noticia. En Noticia Colombia, la insólita fuga de la excongresista conservadora Aida Merlano ya cobró sus primeras cabezas. La ministra de Justicia informó que pidió la salida del general William Ruiz, director del IMPEC, y de la directora del Buen Pastor, la Cárcel de Mujeres, Diana Muñoz. Hasta ahora, el paradero, a pesar de esto, de la excongresista es incierto. La cadena de irregularidades llevó a la jefe de la cartera a tomar estas decisiones, pero hasta el momento el paradero de Aida Merlano es incierto, es desconocido. Aida Merlano está condenada a 15 años de prisión luego de que la Corte Suprema de Justicia la hallara culpable del delito de concierto para delinquir agravado y coautora de corrupción al sufragante. Sin embargo, consideró que no incurrió en el ilícito de retención de cédulas. Pero como planteábamos antes de la pausa y en titulares, ¿quién es esta mujer que representa las castas políticas, particularmente de una zona geográfica de Colombia, del Caribe? Vamos a conversar de esto con Jaime Zuluaga, analista político, experto en temas de paz y paramilitarismo, vocero nacional de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz. Profesor Zuluaga, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, un saludo a la audiencia de Telesur en toda América. Muchísimas gracias. Profesor Zuluaga, la pregunta, ¿quién es esta mujer? Más allá de la insólita fuga, también hemos dicho que resulta caricaturesca, es todas esas cosas ciertas y genera el hecho en sí mismo una cantidad de preguntas. Pero si vamos al fondo del asunto, ¿qué representa Aida Merlano para esta clase de la política colombiana? Bueno, creo que vale la pena aclarar que se trata de una persona que ya había participado en el Congreso de la República, cuando fue capturada por lo que se descubrió en la campaña electoral pasada. Aida Merlano estaba haciendo campaña para el Congreso de la República, forma parte del Partido Conservador, uno de los dos partidos tradicionales de Colombia, y es un personaje muy estrechamente vinculado a élites políticas del litoral Caribe, particularmente del departamento del Atlántico y de la ciudad de Barranquilla, en donde hay unos grupos políticos muy poderosos, no solamente poderosos políticamente, sino también económica y socialmente. Por eso la captura de la congresista y su fuga plantea interrogantes muy serios sobre las fuerzas que pueden estar detrás de lo que ha sucedido con ella, como quiera que había solicitado ya negociar con la Fiscalía beneficios judiciales
a cambio de dar a conocer las redes de poder que están detrás de la compra y la manipulación de los procesos electorales en el litoral Caribe. Particularmente a una familia, la familia Gerlain, ¿habría choque o pugna entre ellos por la vinculación de Aida Merlano y uno de los caciques de esta familia? Es probable. La familia Gerlain tuvo durante mucho tiempo un senador virtualmente vitalicio en el Senado de la República, que se retiró hace apenas 2 periodos legislativos, pero el integrante de la familia Gerlain, que ha resultado vinculado con la campaña de la señora que se fugó, es un empresario, unas personas son muy connotadas y de mucho poder en Barranquilla. Es interesante poner de presente 2 cosas. No solamente no sé si la impunidad, tal vez no sea adecuado decir que la impunidad, sino la corrupción tan grande en el sistema carcelario en Colombia y eventualmente en el sistema judicial, que hizo posible la fuga de la excongresista, sino también los vínculos de este personaje con sectores muy poderosos del litoral Caribe, que presuntamente puedan estar vinculados no solamente a las actividades ilegales para el desarrollo de la campaña electoral, sino también a este tipo de comportamientos ilícitos para evadir la acción de la justicia. Y pone presente una de las características del ejercicio de la política en el país por parte de sectores de la élite tradicional en Colombia. Fíjese usted que todo esto gana una gran connotación cuando Colombia está a punta de otro proceso de carácter electoral y como es local, siempre históricamente se ha generado una cantidad de denuncias, luego se comprueban que es así porque así se plantea el mapa político del país de corrupción. Y aquí va entonces el asunto. Ella había sido condenada por la Corte Suprema de Justicia por concierto para delinquir agravado y coautora en corrupción al sufragante, que son hechos que sigue denunciando en este momento, por ejemplo, la misión de observación electoral, particularmente con mucha atención en el Caribe colombiano. Esto sigue sucediendo, es así, y los que lo representan entonces son estas castas políticas. ¿Es así como se debe entender, profesor Zuluaga? Indudablemente. Son fenómenos de corrupción en el ejercicio de la política que forman parte de la historia electoral en el siglo XX en nuestro país, lamentablemente, y ponen de presente además la corrupción y lo poroso de las fronteras entre la legalidad y la ilegalidad en el ejercicio de la política por parte de sectores de la élite política y de la élite económica en nuestro país. Eso cuestiona muchísimo el alcance del ejercicio democrático en Colombia, o para decirlo en otros términos, de la naturaleza y el contenido de la democracia en Colombia. Son puntos pues sobre los cuales se ha venido insistiendo en los últimos años y como usted bien lo señalaba, la misión de observación electoral está poniendo de presente que además de estas manifestaciones de corrupción, hay fenómenos de violencia muy graves en diferentes regiones del país y en particular en el litoral Caribe. Entonces hay una asociación de violencia, de articulación de legalidad e ilegalidad que compromete a parte de la dirigencia colombiana. Ese es el panorama. Me queda algo por preguntarle, usted lo tocaba tangencialmente y allí solamente determinó de manera breve, y es la implicación también en términos de corrupción del sistema judicial. Solamente un hecho para recordarle a nuestra audiencia, quien ven en el video, que quien baja por ese lazo es Aida Merlano, cae, se monta en una motocicleta y no hay sombra, porque esa es una cámara de seguridad del consultorio odontológico donde ella estaba, de los guardias del IMPEC, los guardias de seguridad ante una persona condenada a 15 años por esos gravísimos hechos. La implicación entonces en términos de corrupción que hay dentro del sistema judicial colombiano, profesor Zuluaga. Desde luego, este es un
fenómeno muy negativo del sistema carcelario colombiano que se conoce desde hace mucho tiempo y frente al cual los gobiernos no han sido capaces de actuar con eficacia. Creo que lo que pasó pone en evidencia la profunda corrupción en la administración del sistema penitenciario en el país y probablemente también los vínculos que tienen y que en otros casos se han manifestado en la corrupción en el sistema judicial. Yo creo que hay que recordar que en este momento se están procesando magistrados de la Corte Suprema de Justicia, expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, que forman parte de lo que en el país se ha dado en llamar el cartel de la toga, es decir, el cartel que los comportamientos corruptos que han desarrollado algunos magistrados vendiendo sentencias o favoreciendo con sus sentencias a determinados sectores, no solamente sectores políticos en el país, sino también organizaciones criminales. Muchísimas gracias, profesor Zuluaga. Este es el análisis necesario a esta hora después de un hecho que tiene tanto de profundidad. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias por ocuparse de nuestro país y un saludo de nuevo a la audiencia de Telesur. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Telesur Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @Tatiana Telesur durante esta jornada. Otro hecho fue noticia. Con eso lo dejamos. Hasta mañana.